La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Queridos hermanos y amigos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra mucho que nos acompañen una vez más en Estudiemos la Biblia. Damos gracias al Señor por cada persona que semana tras semana nos escucha y nos acompaña. Aunque nos encontremos en diferentes lugares, estamos unidos por el amor de Cristo y por la verdad de su palabra. Nuestra oración es que cada estudio sea de ayuda, ánimo y edificación para su vida. Queremos animarle a compartir estos estudios con otras personas. Tal vez un familiar, un amigo o algún hermano en la fe pueda ser fortalecido y bendecido por medio de la enseñanza de las Escrituras. Dios suele usar medios sencillos para obrar grandes cosas en la vida de las personas. Amados hermanos, como ya es nuestra buena y necesaria costumbre, antes de abrir la palabra del Señor, acerquémonos juntos al trono de la gracia. La Escritura nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Obedientes a la palabra de Dios, los invito a que me acompañen en esta oración. En este día, de manera muy especial, queremos pedirte tu ayuda por medio de tu Santo Espíritu para que lo que se exponga en este estudio bíblico sea lo más cercano posible a la Biblia, a tu pensamiento, a tu revelación, a tu mensaje. Que el Santo Espíritu lleve a cada mente y a cada corazón que estudia con nosotros la verdad, tu verdad, a Cristo, al Evangelio, a tu palabra viva y eficaz, y transforme cada vida, cada mente, cada corazón que la escucha con sinceridad, con humildad, con humillación, reconociendo las limitaciones y la necesidad espiritual apremiante que tenemos todos los seres humanos. Padre, que muchos colombianos te escuchen, te crean y te obedezcan. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres el emperador, tuyo es el imperio, tú gobiernas. Y hoy, Señor, de manera muy especial, te suplico, te pido, nos ayudes, nos bendigas. Por tu misericordia y tu gracia, danos tiempos de paz y de refrigerio, de libertad, para seguir predicando tu palabra, para seguir profesando tu fe, para seguir anunciando el Evangelio, para que muchos y muchos y muchos colombianos sean salvos por la fe en Jesucristo. Danos de nuevo, danos sabiduría, danos la fuerza, danos la oportunidad de seguir predicando el Evangelio en este país y de seguir proclamando a Cristo y exaltándolo con la única verdad y el único camino de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre, gracias por oír esta oración y gracias por bendecir este país con tu paz, con tiempos de refrigerio, de sosiego, de libertad. Padre, tú pones y tú quitas los gobiernos, y tú gobiernas sobre todo y sobre todos. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti, y no en ningún ser humano, ni en ninguna otra fuerza creada, porque solo tú eres el omnipotente, el poderoso, el fiel
y el misericordioso. Gracias, Padre, por oír esta oración, por este hermoso país en que nos has puesto a vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si desea escribirnos o compartir una petición de oración, estaremos gustosos de servirle. Hágalo a través del WhatsApp a los números 311-480-9545 o 311-848-4052. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El texto que acaban de escuchar nos muestra que la hipocresía de Simón fue detectada. ¿Cómo es detectada nuestra hipocresía y todas nuestras cosas dobles y falsas? La palabra tiene aquí un pasaje o una partecita esencial. Tu dinero perezca contigo, lo que le dijo Pedro a Simón. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Capítulo 8, versículo 20 de Hechos de los Apóstoles. La obra del Evangelio en Samaria continuaba avanzando con poder, porque muchos habían creído en Cristo por la predicación de Felipe y habían sido bautizados. Sin embargo, Lucas nos muestra que no todos los que profesan fe poseen necesariamente una fe salvadora. Este pasaje constituye una de las advertencias más serias del libro de los Hechos acerca del peligro de una religión meramente externa. Simón había sido impresionado por los milagros, había recibido el bautismo y se había unido visiblemente a los creyentes, pero su corazón permanecía dominado por el orgullo, la ambición y el amor al poder. Tengan mucho cuidado con esto. Como observa Matthew Henry, es posible acercarse mucho a la iglesia sin haber llegado realmente a Cristo. Cuando los apóstoles en Jerusalén supieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para visitar aquella nueva congregación. Esto nos da una lección sobre la unidad de la iglesia y la confirmación apostólica. Esta visita tenía una importancia especial. Los samaritanos habían estado separados de los judíos durante siglos por profundas diferencias religiosas, diferencias culturales e históricas. Sin embargo, Dios quiso mostrar de manera visible que no existirían dos iglesias ni dos evangelios, sino un solo pueblo redimido por un mismo Señor. Por esta razón, el Espíritu Santo decidió manifestarse mediante el ministerio apostólico y la imposición de manos de Pedro y Juan. No se trataba de una experiencia que debiera repetirse continuamente en la historia de la iglesia,
sino de un momento particular dentro de la etapa fundacional de la era apostólica. La unidad, mis queridos hermanos, mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos de la Biblia, la unidad es un tema, la unidad visible de la iglesia local es un tema que estamos descuidando tremendamente. Juan Calvino explica que Dios quiso unir a judíos y samaritanos bajo una misma fe y comunión, evitando cualquier división futura entre ambos grupos. Aquí encontramos una aplicación importante para nuestros días. Cristo tiene una sola iglesia, conformada por todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos y en todos los lugares, como enseña el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Queda pues muy claro lo que estamos tratando de compartirles hoy en día, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, y profundicen, por favor, investiguen, vayan a la Biblia, corroboren todas estas cosas. Y otra cosa que tenemos que considerar aquí, en la vida de la iglesia y en la vida del trabajo ministerial, es que el don del Espíritu Santo no puede comprarse. Hoy estamos haciendo mucho énfasis en el dinero. Estamos haciendo mucho énfasis en la prosperidad financiera en las iglesias. Cuidado con eso, porque el don del Espíritu Santo no puede comprarse. Al observar la imposición de manos de los apóstoles, Simón vio algo que despertó nuevamente las ambiciones de su antiguo corazón. Durante años había buscado reconocimiento, prestigio e influencia sobre las personas. Ahora veía en los apóstoles una autoridad espiritual que superaba cualquier fama que él hubiera tenido antes. Por eso ofreció dinero para obtener aquel poder. No pidió santidad, no pidió comunión con Cristo, no pidió un corazón transformado, pidió influencia. Deseaba el honor del ministerio, pero no el espíritu del siervo. Cuidado, porque esta es una tentación hoy. Estamos buscando el poder y la influencia en sitios ilegítimos y en personas ilegítimas. Cuidado con eso. Matthew Henry señala acertadamente en su comentario que Simón anhelaba la dignidad de un apóstol, pero no la humildad de un discípulo. Su pecado fue tan grave que dio origen a una palabra que todavía existe en el vocabulario cristiano: simonía, es decir, el intento de comprar o vender privilegios espirituales. Eso se llama simonía y es un pecado gravísimo, es una herejía. Pedro responde con una de las reprensiones más fuertes registradas en el Nuevo Testamento: tu dinero perezca contigo. El apóstol está declarando una verdad fundamental. Las cosas de Dios son dones de gracia, jamás son mercancías de comercio. Isaías había anunciado esto siglos antes. Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación es gratuita, porque Cristo pagó completamente su precio. La salvación es gratuita, porque Cristo pagó completamente su precio. El verdadero problema estaba en el corazón. Pedro va más allá de la acción externa y diagnostica la raíz del problema. Tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 21. Escúchelo de la mismísima palabra de Dios. Hechos, capítulo 8, versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La Escritura siempre dirige nuestra atención al corazón, a la parte interna del ser humano. Los hombres observan las apariencias, especialmente en esta época, muy especialmente. Dios examina las motivaciones. Simón parecía un creyente,
parecía un discípulo, parecía parte de la iglesia, pero Dios veía algo completamente distinto. Esta es una advertencia solemne para todos nosotros. Una persona puede participar activamente en la vida de la iglesia, poseer conocimientos doctrinales, admirar la verdad bíblica e incluso ocupar responsabilidades visibles mientras su corazón permanece lejos de Dios. Nuestro Señor enseñó. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La religión externa jamás puede sustituir la regeneración interna. En hiel de amargura y prisión de maldad, Pedro describe la condición espiritual de Simón con expresiones profundamente impactantes. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La imagen es la de una persona todavía esclavizada por el pecado. Había cambiado de compañía, había cambiado de ambiente, había cambiado de profesión religiosa, pero su corazón seguía cautivo. Thomas Watson observó que el pecado puede cambiar de vestido sin cambiar de naturaleza. Muchas personas abandonan ciertos pecados visibles, pero continúan alimentando los pecados más profundos del alma. Orgullo, vanagloria, amor propio, codicia o deseo de reconocimiento. Precisamente esos pecados eran los que dominaban a Simón. Por eso Pedro no le ofrece consuelo superficial, le ordena algo mucho más necesario. Arrepiéntete. Y este llamado al arrepentimiento tiene que ser fijado en nuestras mentes y nuestros corazones. A pesar de la gravedad de su pecado, Pedro no cierra la puerta de la gracia para Simón. Le ordena arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Aquí vemos una verdad preciosa del Evangelio. Mientras haya vida, existe la esperanza para el pecador que se vuelve sinceramente a Cristo. Matthew Henry, en su comentario de la Biblia, observa que Pedro no está dudando del poder perdonador de Dios. La duda recae sobre la sinceridad del arrepentimiento de Simón, no sobre la suficiencia de la gracia divina. Escuchemos lo que dice la Escritura con toda claridad sobre este tópico. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que acabamos de escuchar encarna una respuesta inquietante. La respuesta de Simón resulta llamativa. Rueguen ustedes por mí al Señor. La versión Reina Valera dice textualmente, rogad vosotros por mí al Señor. Rueguen ustedes. Notemos cuidadosamente lo que no dice Simón. No confiesa su pecado. No expresa dolor por haber ofendido a Dios. No manifiesta amor por Cristo. Parece más preocupado por escapar del castigo que por ser reconciliado con Dios. Idéntico a Caín. Ningún pecado es demasiado grande para la sangre de Cristo cuando existe arrepentimiento verdadero. Matthew Henry percibe aquí una señal preocupante acerca de la condición espiritual de Simón. Muchos temen las consecuencias del pecado, pero pocos aborrecen el pecado mismo. Esa diferencia marca la distancia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. ¿Cómo podemos aplicar todas estas cosas a la iglesia de hoy? Número 1. Debemos cuidar nuestro corazón más que nuestra reputación. La verdadera espiritualidad no consiste en parecer piadosos, sino en vivir delante de Dios con sinceridad. Segundo, los dones de Dios son regalos de gracia. Ni el perdón, ni la salvación, ni el Espíritu Santo pueden comprarse. No se merecen o tampoco se pueden negociar. Todo proviene de la gracia soberana de Dios. Número 3. El orgullo espiritual sigue siendo un peligro real.
Aún dentro de la iglesia podemos buscar prestigio, reconocimiento o influencia para nuestra propia gloria. John Owen advertía que uno de los pecados más difíciles de detectar es el orgullo que se disfraza de piedad. Número 4. La verdadera conversión transforma el corazón. La fe salvadora no consiste únicamente en admirar las cosas de Dios, sino en ser renovados por el Espíritu Santo y sometidos al señorío de Jesucristo. ¿Qué podemos concluir? Digamos esto como conclusión. La historia de Simón constituye una advertencia permanente para la iglesia. Nos recuerda que es posible estar cerca del Evangelio sin haber sido transformado por él. Es posible admirar la obra de Dios y al mismo tiempo seguir cautivos del orgullo y la ambición. Por eso debemos examinarnos continuamente a la luz de la palabra. Que el Señor nos libre de la fe superficial que maravilló a Simón, pero no santificó su corazón. Y que nos conceda aquella fe viva de la cual hablaba Juan Calvino. Una fe que no solamente ilumina la mente, sino que también transforma el corazón y produce una vida dedicada a la gloria de Dios. Salmos 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que Dios nos conceda todas estas peticiones y un arrepentimiento continuo de nuestras maldades. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La maravillosa historia de Felipe y el etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El versículo destacado, Hechos 8:35. Este pasaje constituye uno de los relatos más hermosos y alentadores del libro de los Hechos.
En él contemplamos la maravillosa providencia de Dios guiando a un pecador sincero hacia el conocimiento de Jesucristo. Lo que comenzó como una simple orden dada a Felipe terminó convirtiéndose en un encuentro preparado por Dios desde la eternidad. El Señor dirige los pasos de su siervo, dispone las circunstancias, prepara el corazón del buscador y abre las Escrituras para revelar a Cristo. Aquí vemos una verdad que recorre toda la Biblia. Dios siempre toma la iniciativa en la salvación de los hombres. Espacio para frase destacada. Si Bélgica no la lee, aquí está. Dios abre la puerta o Dios abre puertas donde menos las esperamos. Felipe se encontraba en medio de un ministerio extraordinariamente fructífero en Samaria. Sin embargo, el Señor le ordenó abandonar aquel escenario de aparente éxito para dirigirse a un camino desierto. Desde una perspectiva humana, la instrucción parecía extraña, como inconveniente y falta de estrategia. ¿Por qué dejar una ciudad llena de personas para dirigirse a un lugar solitario? Pero los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Isaías capítulo 58 versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Matthew Henry observa que en muchas ocasiones Dios abre oportunidades para el servicio precisamente en los lugares donde menos las esperamos. El Señor no necesita grandes auditorios para cumplir sus propósitos. A veces envía a sus siervos a buscar una sola oveja. Así ocurrió aquí. Mientras Felipe caminaba obedientemente por aquel camino desierto, Dios estaba conduciendo a un hombre desde África para encontrarse con el Evangelio de Jesucristo. La obediencia precedió, se anticipó, estuvo antes a la bendición. Juan Calvino comenta que Felipe no discutió la orden ni exigió explicaciones, simplemente obedeció. La verdadera fe aprende a seguir la dirección de Dios aun cuando no comprende completamente sus propósitos. Consideremos aquí el hecho de un hombre que buscaba a Dios. Lucas nos presenta a un personaje notable. Era un etíope, funcionario de alta posición, administrador de los tesoros de Candace, reina de Etiopía. Es decir, poseía riqueza, poseía influencia, poseía educación. Sin embargo, aquellas cosas que no podían satisfacer las necesidades profundas de su alma estaban sin explicación. Había viajado hasta Jerusalén para adorar al Dios verdadero y ahora regresaba leyendo las Escrituras. ¡Qué hermosa escena! Un hombre ocupado en los asuntos del gobierno aprovecha las horas del viaje para meditar en la palabra de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué grandioso sería que nuestros líderes civiles, militares, los jueces, los magistrados, los legisladores, los ejecutivos, leyeran y amaran la palabra de Dios! ¡Qué bueno sería! Y esta debe ser nuestra oración continua. Que ellos logren comprender el mensaje de Dios para el bien de la humanidad. Matthew Henry destaca aquí una lección práctica de enorme valor. Los hombres sabios aprenden a redimir el tiempo, es decir, no lo malgastan. Cada momento, dice Matthew Henry, puede ser utilizado para aquello que glorifica a Dios y beneficia el alma. El salmista escribió: bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículo 2. El eunuco no comprendía plenamente lo que estaba leyendo, pero estaba buscando sinceramente la verdad. Y quienes buscan la verdad en la palabra de Dios nunca buscan en vano.
Aquí vemos también la necesidad de una interpretación correcta de las Escrituras. Cuando Felipe se acercó al carro, escuchó al funcionario leyendo el profeta Isaías y le hizo una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Entiendes lo que lee? Hechos 8:30. La respuesta del etíope revela humildad espiritual. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Hechos 8:31. Hago un paréntesis aquí y espero que no tome el sabor de crítica, sino de exhortación y de invitación a la reflexión. En nuestras iglesias, la prioridad, el valor uno, ¿es la enseñanza de la Escritura, la predicación, o la alabanza, la música, el espectáculo, las emociones, la prosperidad, el bienestar, la sanidad, etcétera, etcétera? ¿Entiendes lo que lees? Debe ser la pregunta de cada pastor cada domingo a su gente. Y los creyentes deben ser humildes y mostrar su necesidad, su sed de justicia. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Hechos 8:31. Aquí encontramos una enseñanza fundamental para la iglesia. La Biblia es suficientemente clara para conducirnos a Cristo, pero Dios también ha establecido maestros y predicadores para ayudar a su pueblo a comprender correctamente las Escrituras. Él estableció la locura de la predicación. La interpretación privada nunca debe convertirse en independencia espiritual. Cristo dio a su iglesia pastores y maestros. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Agustín observó que Dios pudo haber instruido directamente al eunuco, pero decidió usar un maestro humano para mostrar el valor del ministerio de la palabra. Queridos seguidores, queridos estudiosos, hermanos míos, toda la Escritura conduce a Cristo. La porción que el eunuco estaba leyendo provenía de Isaías 53, una de las profecías mesiánicas más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Al preguntarle de quién hablaba el profeta, Felipe encontró la puerta abierta para anunciar el Evangelio. Lucas resume magistralmente lo ocurrido. Hechos capítulo 8 versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Este es el verdadero corazón de toda predicación bíblica. Felipe no comenzó con opiniones personales. No presentó especulaciones filosóficas. No habló de sí mismo. Sencillamente predicó a Cristo. Le mostró al etíope quién era el siervo sufriente. Le explicó la muerte sustitutiva del Salvador. Le presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como enseñó nuestro Señor, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pueden encontrar eso en Juan 5:39. Toda la Escritura apunta finalmente a Cristo, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Los reformadores insistieron constantemente en esta verdad. Martín Lutero afirmaba que las Escrituras son como un pesebre que contiene a Cristo. Juan Calvino enseñó que el verdadero conocimiento de la Biblia consiste en encontrar allí al Redentor prometido. No me cansaré hasta el último aliento de mi vida de exhortar a mis hermanos y a toda persona que Dios ponga en mi ministerio para que ame la bendita palabra de Dios. Qué lástima que mi gente no me cree. Qué lástima que mi gente no progresa en el amor por la palabra de Dios, por una vida de piedad basada en el conocimiento de la Biblia. Porque mis hermanos, mis seguidores, mis amigos, la fe produce obediencia
Noten ustedes que mientras avanzaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope expresó espontáneamente su deseo de recibir el bautismo. La fe que había nacido en su corazón buscaba ahora una expresión visible de obediencia. Su confesión es sencilla y profunda. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Matthew Henry señala que esta declaración expresa una confianza sincera en Cristo y una entrega personal a su señorío. No se trata simplemente de aceptar ciertos hechos históricos acerca de Jesús. Se trata de descansar en Él para salvación. La fe verdadera siempre conduce a la obediencia. Siempre. Por eso el bautismo aparece aquí como la señal visible de su incorporación al pueblo del pacto y de su identificación pública con Cristo. Esto es lo que encarna el gozo de una fe auténtica. Después del bautismo ocurre algo sorprendente. El Espíritu del Señor aparta a Felipe de manera extraordinaria y el eunuco no vuelve a verlo. Sin embargo, Lucas añade un detalle precioso: y siguió gozoso su camino. El gozo del eunuco no dependía ya de la presencia de Felipe, ahora conocía a Cristo. La fuente de su alegría era mucho más profunda que cualquier experiencia emocional pasajera. Había encontrado al Salvador prometido en las Escrituras, había recibido el perdón de sus pecados, había sido incorporado al pueblo de Dios. Por eso podía continuar su camino como una nueva esperanza, una nueva perspectiva y una nueva vida. Matthew Henry observa que cuando una persona llega verdaderamente a conocer a Cristo, continúa desempeñando sus responsabilidades cotidianas, pero lo hace con motivaciones completamente nuevas y para la gloria de Dios. El eunuco no dejó de ser el tesorero. No dejó de ser el hombre influente, pero lo hizo de ahora en adelante con otra perspectiva, con otra visión. Qué bueno que nuestros funcionarios, los hombres que tienen eminencia en el país, cambiaran su visión y vieran la vida y la realidad con los ojos de Cristo. Oremos por eso. Es que, mis queridos seguidores, el bautismo exterior y la obra interior del Espíritu Santo es algo que debe ser una verdad prioritaria y de inmenso valor en nuestra obra espiritual, en nuestra vida espiritual. Este pasaje también nos recuerda una importante verdad doctrinal. El bautismo es una señal preciosa instituida por Cristo, pero la señal nunca debe confundirse con la realidad que representa. El agua no regenera el corazón. La transformación interior pertenece exclusivamente al Espíritu Santo, como enseñó nuestro Salvador. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usemos el bautismo conforme el Señor nos indicó para señalar los discípulos de Cristo, los que se han interesado por Él, los que están aprendiendo todo acerca del Señor Jesucristo. La teología reformada siempre ha sostenido que el valor de los sacramentos depende de la obra de Cristo y de la acción eficaz del Espíritu Santo, no del rito en sí mismo, considerado en su propia naturaleza. Por eso debemos buscar no solamente el bautismo exterior, sino principalísimamente también la obra interior y renovadora del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué podemos aplicar nosotros a nuestra vida con todo esto que hemos venido estudiando? Primero, Dios guía providencialmente a quienes buscan la verdad. Nadie llega a Cristo por accidente. El Señor gobierna las circunstancias para conducir a sus escogidos al conocimiento del Evangelio. Debemos aprovechar diligentemente las Escrituras. Como segundo punto de aplicación para nosotros. Debemos aprovechar diligentemente las Escrituras. Diligentemente, amar la Biblia. El etíope utilizó su tiempo para leer la palabra de Dios.
Quienes buscan sinceramente la verdad en las Escrituras siempre recibirán bendición. 3. Toda verdadera predicación debe conducir a Cristo. El centro de la Biblia no es el hombre, sino el Redentor. Toda exposición fiel debe llevarnos finalmente al Señor Jesucristo. 4. La fe genuina produce gozo y obediencia. ¿Qué sacamos de todo lo que hemos dicho? La historia del etíope nos muestra la hermosa armonía entre la providencia de Dios, la obra del Espíritu Santo, la autoridad de las Escrituras y la centralidad de Cristo. Dios preparó al buscador, Dios envió al predicador, Dios abrió las Escrituras, Dios produjo la fe, Dios concedió el gozo. Todo es obra de Dios en la vida espiritual. Y así sigue obrando Dios hoy día. Que el Señor nos conceda la humildad del etíope para aprender. ¿Y aprender qué? La obediencia a la palabra, el amor por la palabra, la búsqueda insaciable de la palabra. Y que nos ayude a comprender y a entender y a imitar la obediencia de Felipe para servir y la fe viva que descansa únicamente en Jesucristo. Entonces nosotros también podremos seguir nuestro camino con gozo, sabiendo que hemos encontrado a Cristo, al Salvador prometido por toda la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea multiplicado. Este pasaje, queridos seguidores, ha sido especialmente apreciado por los comentaristas reformados porque muestra de manera muy equilibrada los medios ordinarios de gracia, la providencia de Dios, la lectura de las Escrituras, la predicación fiel, la obra eficaz del Espíritu Santo, la profesión de fe y el bautismo, todo un proceso que gira alrededor de Cristo y de la palabra de Dios. Ellos deben ser el centro de la verdadera conversión. Cristo y su palabra. Es que Cristo es la palabra hecha carne. La palabra. No olviden mi humilde exhortación. Amen la palabra de Dios. En ello está todo. Queridos seguidores, no estamos aquí de manera permanente. Solo somos transeúntes. Vamos hacia nuestra verdadera patria. Quiero de todo corazón que estén seguros de caminar hacia el sitio que Dios ha preparado para los que le creen, le obedecen y le sirven. Hasta pronto. Nos encontraremos en el próximo estudio bíblico. Llamen a otros, compartan este estudio y comuníquense con nosotros. Anímenos, oren por nosotros para que podamos influir en muchos colombianos con la palabra de Dios. Amén. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.